Bueno, bienvenidos a todos y buenas tardes a este nuevo formato de cafés que estamos empezando y ensayando en Filantropía. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Juan Sebastián Pacheco del NAP Colombia, que nos va a explicar un poco de la inversión de impacto y de la labor que el NAP cumple en el ecosistema social del país. Entonces, Juan, adelante y muchas gracias por aceptar esta invitación. Mari, muchas gracias y muchas gracias a Filantropía por invitarme. Eh, es para mí un honor estar acá y pues poder contarles todo lo que desde el NAP estamos haciendo y estamos llevando adelante para promover la inversión de impacto. Eh, digamos que todo este proceso viene desde hace más de 2 años, desde que un grupo de personas se reúnen acá en Colombia y deciden conformar este modelo de NAP, que finalmente termina siendo es un grupo de organizaciones y de personas que comparten un propósito común. Ya les voy a contar un poco más de eso. Pero digamos que se alinean para promover cada vez más la inversión de impacto en el país. Y así como hay un NAP en Colombia, hay más de 28 NAPs en el mundo, y pues esto es un movimiento que sin duda viene creciendo. Voy a compartir mi pantalla para contarles más en detalle lo que hacemos en el NAP, y sobre todo para contarles también cuáles son las oportunidades que hay, cómo las familias pueden involucrarse también para jugar un rol importante y protagónico en la inversión de impacto en el país. Existe un déficit de financiación anual para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, y ese déficit está alrededor de más o menos el 50% de los recursos necesarios para poderlos alcanzar. Y esto supone dos cosas importantes. La primera es, bueno, ¿de dónde traemos ese déficit? Si ya los recursos de los gobiernos, los recursos de la cooperación y recursos filantrópicos en general ya están destinados para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, falta un porcentaje muy importante. Entonces se abre una primera pregunta y es, ¿de dónde traemos esos recursos? Y la segunda pregunta que esto abre es, bueno, y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible traería también oportunidades, es decir, el trabajar por alcanzarlos trae oportunidades también de negocio. Entonces, sobre la primera pregunta, eh, es fundamental atraer capital privado que contribuya a solucionar retos sociales o ambientales. Y también es interesante ver el análisis de las oportunidades de negocio y de mercado en un mundo que transicione a los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha valorado en más de 12 trillones de dólares al año las oportunidades de negocio. Entonces, si uno se para en esa lógica, digamos que la atracción de capital privado hacia un sector que además contribuye a solucionar objetivos y problemáticas sociales o ambientales, y que también genera oportunidades de negocio, pues es un escenario eh, ideal para la inversión y para atraer recursos financieros. Eso es lo que conocemos hoy como la inversión de impacto. Y es ese capital privado que empieza a movilizarse hacia la contribución a el desarrollo sostenible en los diferentes países. Y así es como arranca desde hace muchos años en Inglaterra. Un grupo de personas se reúnen, crean una organización global que se llama el GSG, el Global Steering Group for Impact Investment, y GSG crea esta figura de los NAPs para que los países en su contexto local promovieran la inversión de impacto. Y así nace el NAP Colombia el año pasado. El NAP es una corporación sin ánimo de lucro que está conformada por un grupo de organizaciones privadas articuladas con un propósito común de catalizar o acelerar el cambio hacia una economía más sostenible en Colombia. Y ese es el propósito de lo que hacemos en el NAP. Y nuestra misión pues, es promover la inversión de impacto en Colombia para contribuir a la solución de los retos sociales o ambientales que tenemos en el país y aportar también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso principalmente es lo que hacemos nosotros en el NAP. Promover la inversión de impacto en Colombia como una alternativa fundamental para el desarrollo del país
como una oportunidad interesante para los inversionistas y como una oportunidad interesante también para los filántropos, para las empresas, para los emprendimientos, para el gobierno, en general para todo el ecosistema empresarial y económico del país. Como les contaba, somos más de 28 NAPs en el mundo. En la región hay un NAP en México, Centroamérica tiene un NAP regional, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina también han establecido NAPs y estamos articulados en esta red a través de GSG, donde hay experiencias y aprendizajes de diferentes partes del mundo que están trabajando, digamos, bajo este mismo propósito de atraer capital privado para acelerar el cambio hacia una economía más sostenible en el mundo. Entonces, en el lab definimos 4 objetivos principales y es lo que nosotros, digamos, queremos lograr. Lo primero es aumentar el flujo de capital privado hacia sectores de impacto social. Y acá voy a mencionar algunos, como energías renovables, temas de inclusión financiera, proyectos de desarrollo rural, de educación, de salud, entre otros posibles sectores que generan impacto social y que también son buenas oportunidades de negocio y son tendencia. Lo segundo es articular y fortalecer el ecosistema de impacto en Colombia para trabajar y agilizar el cambio hacia este modelo más sostenible en el país, no duplicando esfuerzos y generando sinergias entre las empresas, los inversionistas, el gobierno, para que el cambio sea más rápido. Y acá hay un rol muy importante que cumplen los NAPs en la articulación del ecosistema en general. Y lo tercero es desarrollar también conocimiento e investigación alrededor de la inversión de impacto, que podamos generar mayor capacidad, pero también mayor evidencia de lo que es la inversión de impacto, del impacto que genera la inversión de impacto, valga la redundancia, y que cada vez vayamos profundizando muchísimo más en cómo es este mercado, cómo se comporta y cuáles son las oportunidades que tiene Colombia. Y el cuarto es trabajar eficientemente con el gobierno para promover la inversión de impacto, desde diferentes roles que el gobierno puede jugar en esta película, desde la regulación misma de las inversiones de impacto, pero también desde la participación. Por ejemplo, Colombia tiene un fondo de pago por resultados dentro del gobierno nacional, que dentro de la estructura, que más adelante les contaré un poco eso de los bonos de impacto social, pues termina siendo un participante activo porque es quien al final es un pagador de inversionistas a los inversionistas que están apoyando el desarrollo y la solución de algunos objetivos específicos de impacto. Entonces, estos son los 4 objetivos que nosotros nos fijamos en el NAP y son los 4 objetivos sobre los que nosotros trabajamos en una red, digamos que tiene en este momento 7 miembros y una red de aliados que cada vez va creciendo, se va consolidando y con la que vamos desarrollando cada vez más cosas. Con esto en mente, digamos que quisiera empezar a profundizar un poco más en, bueno, ¿qué es la inversión de impacto y esto que promovemos? ¿Cómo se diferencia de otros enfoques? Y probablemente acá todavía hay muchas dudas y muchas preguntas que espero en este siguiente bloque poder aclarar. Entonces, ¿qué es la inversión de impacto y cómo se diferencia de otros enfoques? La inversión de impacto la define GSG como una inversión que optimiza 3 variables: el riesgo, el retorno o la rentabilidad y el impacto en beneficio de las personas y del planeta. Y lo hace estableciendo objetivos económicos, sociales y ambientales y midiendo su consecución. Entonces, si uno desagrega esa definición de inversión de impacto, digamos que aparecen 3 características que son importantes. La primera es la intención y la intencionalidad de contribuir y de beneficiar a las personas y el planeta. Eso es algo que es explícito y que caracteriza una inversión de impacto de una que no lo es. Ese propósito de con esta inversión contribuir a la solución de un reto social ambiental. La segunda es que hay expectativa de retorno financiero y es una variable también importantísima que diferencia un poco la inversión de impacto de la filantropía, que la filantropía también tiene una intención de contribuir a solucionar problemas sociales o ambientales. Y lo tercero, por supuesto, es la medición, que es la que también nos lleva de un escenario de una buena intención a un escenario de realmente esa intención que tengo, la estoy alcanzando y estoy cumpliendo objetivos que además de ser interesantes desde el punto de vista de retorno, también están generando retorno social y ambiental y generando impacto.
Entonces son tres características que yo quisiera que hoy se quedaran como con estas tres. La intención, el retorno y la medición. Y son las características fundamentales de este mundo de la inversión de impacto. Que si lo vemos en un espectro donde tenemos a mano izquierda la inversión tradicional y tenemos a mano derecha la filantropía, encontramos en dónde estaría ubicada la inversión de impacto y un poco las características que les acabo de mencionar. La inversión tradicional, si nos centramos en objetivos financieros, pues es maximizar el retorno financiero. La inversión de impacto está una gran parte dentro de esta variable de objetivos financieros positivos y competitivos ajustados al riesgo. Ahora veremos más en detalle en Latinoamérica exactamente cómo se compone este porcentaje de cuáles son los inversionistas que buscan retornos financieros competitivos y ajustados al riesgo, pero también hay unos que priman el impacto sobre el retorno financiero y que en ese sentido están dispuestos a ceder un poco de su retorno financiero en pro de la generación del impacto social o ambiental. Mientras que la filantropía, por otro lado, está la preservación parcial o la pérdida total del capital y su intención de impacto pues está más hacia abordar desafíos sociales a través de donaciones, a través de grants y de muchos otros mecanismos. Y hay una diferencia también porque hoy en día hablamos mucho y se oye mucho inversión responsable, inversión sostenible y también está la inversión de impacto. Y si bien todas componen lo que nosotros conocemos hoy como dentro del mundo de las inversiones, digámoslo, sostenibles para englobarlo dentro de un espectro un poco más amplio, sí hay ciertas particularidades que son específicas de cada una. Una tiene que ver con los objetivos de impacto. Es un gran movimiento hoy y tal vez es donde más recursos hoy se invierten dentro de este mundo de las inversiones, es en la inversión responsable o en la inversión ASG o ESG, que son las que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y si bien son inversiones que ya tienen, digamos, el impacto dentro de sus tesis y dentro de sus decisiones de inversión, su objetivo de impacto no es tan proactivo en la contribución a la solución de las problemáticas sociales, sino que está más orientado al cómo mi inversión puede evitar daños, puede mitigar riesgos, puede reducir impactos ambientales negativos. Y ahí hay una sustancial diferencia entre la inversión responsable y la inversión de impacto que al buscar contribuir a las soluciones, pues está atada también a agendas globales, como la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en ese sentido, digamos que es más proactiva en solucionar, en abordar desafíos sociales que además generan retornos financieros competitivos para los inversionistas. Entonces, esos son, digamos que una descripción gráfica de cómo en el mundo se entiende y dónde está ubicada la inversión de impacto, que por supuesto esto está lleno de líneas grises y esto tampoco pretende ser, si es así, esta es la única verdad, pero digamos que es una forma interesante de entender la inversión de impacto, dónde está puesta dentro del espectro de capital. Y en Colombia hicimos un ejercicio interesante donde en alianza con ProColombia nos reunimos algunos inversionistas de impacto y algunas personas clave al interior del gobierno y trabajamos en grupos pequeños para mostrar gráficamente en dónde ubicaríamos la inversión de impacto, digamos, ya metidos en el mundo de las inversiones que ya tienen en cuenta el impacto de alguna manera. Y entonces, si tenemos acá el retorno financiero y tenemos acá a la derecha las que están más orientadas hacia el retorno y a la izquierda las que están orientadas solo al impacto, y tenemos acá el impacto que buscan generar, si es evitar, si es beneficiar o si es contribuir. Digamos que la inversión responsable estaría entre inversiones que buscan impacto y retorno, pero más orientadas hacia el retorno financiero, y en un objetivo de impacto más hacia el evitar y algunos hacia el beneficiar, que va un poco más proactivo en ese sentido, y la filantropía estratégica o la inversión por impacto, que es otro enfoque también que va creciendo mucho más desde la filantropía, donde
el retorno financiero no es una de sus características principales, acá podemos ubicar, digamos, más claramente la inversión de impacto como la entendemos en Colombia dentro de este mapa. Entonces, pues esto ya nos ayuda a entender un poco más claro de, bueno, qué es esto de inversión de impacto, cuáles son sus características y cómo en Colombia la entendemos. Quisiera ahorita entrar a contar un poco más de este contexto, digamos, en la región, en Latinoamérica, y hacer algún zoom en algunos puntos en Colombia. Digamos que el comportamiento Latinoamérica y Colombia es bastante similar. Entonces, ¿quiénes son los tipos de inversionista de impacto? Esto hace parte de un reporte que sacó ANDE el año pasado, donde, digamos, analiza un poco las tendencias de la inversión de impacto en América Latina, hace un zoom en Colombia, digamos con inversiones que van más orientadas hacia el mundo del emprendimiento, pero que nos hace entender un poco las tendencias de cómo son. Entonces, ¿quiénes son los tipos de inversionistas en América Latina o que participan en este informe, que son 83 organizaciones que se encuestan y que gestionan alrededor de 3.700 millones de dólares en activos bajo administración? Pues la mayoría son gestores de fondos, gestores de capital con ánimo de lucro, es decir, fondos de capital privado que tienen ánimo de lucro, componen casi el 50% del número de encuestados y más del 60% del porcentaje de los activos bajo administración. De ahí nos vamos hacia abajo, hay una particularidad de algunos gestores de fondos sin ánimo de lucro, que también son parte importante. Las fundaciones en Colombia, por ejemplo, tienen una oportunidad gigante porque a las que son patrimoniales y tienen endowment, la ley les permite hacer inversiones desde su endowment y eso ha hecho que las fundaciones jueguen un rol muy importante en la inversión de impacto en Colombia. Y vemos también los family office que representan en este momento un porcentaje pequeño, pero que tienen un gran potencial de ser actores muy relevantes dentro de la inversión de impacto por ser más propensos a el buscar contribuir a la sociedad con los recursos y los patrimonios de las familias. Las expectativas de retorno financiero, si vemos esta gráfica, que es la gráfica también de Latinoamérica, vemos que el 47% de los inversionistas de impacto tiene expectativas de retorno a tasas de mercado y ajustadas al riesgo. Es decir, que son oportunidades de inversión en donde el retorno y la expectativa es comparable con una inversión tradicional. Pero también hay un porcentaje importante que, digamos, sus tasas y sus expectativas de retorno son cercanas a las tasas de mercado y hay otros pocos donde su expectativa de retorno está un poco por debajo de la tasa de mercado, más orientado hacia una filantropía estratégica o una inversión por impacto. Entonces es un poco las expectativas de retorno y esto es importante para ver, bueno, los inversionistas de impacto, digamos que es evidente lo que les contaba arriba de no es un tema de filantropía, es bastante distinto y es una lógica de inversión, de buscar retornos financieros y de crecer también los patrimonios y los capitales. Y estos son los instrumentos financieros más utilizados, la mayoría sigue siendo deuda, un porcentaje muchísimo más bajo pues es capital, y los temas de cuasi capital, notas convertibles y otros esquemas pues es bastante bajo. Y en otros, digamos, entran algunos esquemas y Colombia empieza a ser pionero en la región en la implementación de los bonos de impacto social, que son esquemas de pago por resultados atados a la generación de impacto. Colombia ya ha desarrollado varios bonos de impacto social, estamos en el cuarto en este momento, donde hay unos inversionistas que ponen recursos en unas empresas, esas empresas, digamos que en su core de su negocio está generar impacto también, o empresas, organizaciones, fundaciones, se definen unos objetivos de impacto, en la medida en que esos objetivos de impacto se cumplen, entra un pagador, que es en este caso una entidad del gobierno, su fondo de pago por resultados, y le paga a los inversionistas el capital más los retornos de acuerdo al impacto que se generó. Y ese es un esquema que es novedoso, que es articulador y que Colombia empieza a ser un referente importante en ese sentido. Y el tamaño de las inversiones, y acá sí pongo la comparación Latinoamérica y Colombia porque cambia
de una forma radical. Si vemos en Latinoamérica, las inversiones promedio, la mayoría están en este rango entre los 2 y los 5 millones de dólares, pero si venimos a Colombia, las inversiones promedio están en el rango de 50.000 a 250.000 dólares. Es decir, que ahí hay una gran diferencia y esto también muestra que Colombia es un mercado donde las empresas de impacto vienen creciendo y se están levantando estos recursos que son importantes para su crecimiento y para su escalamiento, pero que todavía estamos un poco lejos de otros mercados como Brasil, por ejemplo, que es un mercado mucho más desarrollado, que las inversiones son mucho más grandes y que, digamos, hay oportunidades para que vayamos creciendo también en Colombia en el desarrollo de esto. Todavía es una industria, digamos, un poco pequeña, un sector un poco pequeño, con todo el potencial del mundo, digamos, creciendo. En Latinoamérica la inversión de impacto, en un estudio reciente que salió, muestra que crece al 21% anual. No hay otro activo, por si lo podemos catalogar como una clase de activo, que crezca a ese ritmo en la región. Y finalmente, acá menciono algunos de los sectores más invertidos en la región. Agricultura, alimentos, microfinanzas y servicios financieros son en donde más inversiones se han hecho y los que más capital han desplegado en la región. Colombia tiene un comportamiento igual. La única diferencia es que servicios financieros está arriba de microfinanzas. Digamos que son algunos de los sectores que en este estudio se priorizan y se identifican como los que más inversiones tienen por la misma naturaleza del estudio. Entonces, pues esto para mostrarles también que temas de educación, de biodiversidad, de tecnologías de información, de salud, manufactura, energía, vivienda, turismo, son parte de los sectores en los que se hacen inversiones de impacto y son parte de los sectores que, si ustedes ven, muchos de esos son tendencia hoy en día y son apuestas o son los que se perfilan como sectores de muy alto potencial en el desarrollo económico, perdón, de la región de Latinoamérica y también de Colombia. Entonces, bueno, ahí la pregunta del millón es, bueno, ¿y dónde empezar? ¿Dónde encuentro oportunidades de inversión? Si yo soy un family office, si yo tengo un patrimonio familiar, ¿cómo puedo empezar y cómo puedo dar esos primeros pasos? Y yo empezaría por decirles que lo primero es internamente alinear un poco los valores con el portafolio. Y esto con el objetivo también de definir cuáles son los temas de impacto en los que mi family office el que mi patrimonio debería enfocarse. Tenemos una orientación más hacia la reducción de la pobreza, más hacia la educación, más hacia los temas ambientales, más hacia los temas de conservación, más hacia los temas de turismo, hacia los temas de energías renovables, y ahí va a ser mucho más fácil empezar a perfilar después la identificación de oportunidades de inversión. Y creo que esa es una conversación importante para tener dentro de las familias, para poder alinear un poco esos temas de impacto que son relevantes para ustedes. Y hay casos, mejor dicho, en el mundo hay casos de diferentes sectores, diferentes industrias con diferentes familias enfocadas a financiar específicamente sectores, por ejemplo, de educación, sectores, por ejemplo, como la salud, en fin. Entonces, este sería un primer paso para empezar a alinear esas oportunidades de inversión. Lo segundo es que en Colombia hay fondos de capital privado de impacto. Acá yo menciono algunos, no son todos, pongo algunos de los logos, eh, pero acá en esta página que les dejo de ecosistema de impacto hay una categorización más grande, una identificación de todos los fondos de inversión de impacto de capital privado que hay en Colombia. Muchos son de afuera, la mayoría son de afuera, algunos son colombianos, Fondo Inversor, Fondo Dan Impacta, pero la mayoría o muchos de ellos sí tienen oficinas acá en Colombia y es una oportunidad interesante si yo como familia quiero destinar parte del patrimonio hacia temas de impacto, poderlo hacer a través de los gestores que ya lo hacen y poner parte de mi patrimonio dentro de estos gestores que hacen inversiones de impacto. Y por supuesto las tesis de inversión de ellos pues varían radicalmente, unos más orientados a los temas ambientales, unos más orientados a los temas sociales, unos orientados a temas de agro, y por eso el punto anterior de definir como familias cuáles son esos sectores de impacto que más nos interesan y que son relevantes para la familia, poder también buscar estos fondos que son afines a esas expectativas de impacto que tienen
para poder canalizar recursos a través de estos gestores. Es una primera opción. Y otra opción que es importante es también la identificación directa de oportunidades de inversión en empresas que generan impacto. Lo que acá les estoy mostrando son sectores que se identificaron a través del SDG Impact y del SDG Investor Platform, que es una iniciativa del PNUD a nivel global, pero que hicieron un zoom en Colombia y en algunos países para identificar cuáles son esos sectores con alto potencial de inversión en Colombia y que son sectores que a su vez contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Identificaron 8 sectores, identificaron como 17 o 15 subsectores e identificaron modelos de negocio específicos. Esta información está abierta en la página también del SDG Investor Platform, pero hay oportunidades dentro del mundo de productos agrícolas, dentro de incluir tecnología en las cadenas de valor, temas de Big Data, temas de alternativas de alimentos basados en plantas, temas de blockchain y trazabilidad, temas de conectividad rural a Internet en zonas rurales, hay temas de turismo y de ecoturismo y de modelos de ecoturismo, temas de plataformas de e-learning orientadas a generar herramientas para el trabajo, por supuesto transición energética y energías renovables y no convencionales, energía solar termina siendo una oportunidad también relevante, en fin. No me quiero detener a explicar cada uno, pero acá hay unas oportunidades que están identificadas, están identificados los modelos de negocio, están identificados el impacto potencial que pueden generar y es una muy buena oportunidad también para definir dentro de las tesis de inversión que quieran empezar a incluir los temas de impacto, si ya definimos qué tipo de áreas de impacto nos interesan, poder buscar oportunidades de negocio específicamente en estos sectores, compone una gran oportunidad. Esto se construyó a través de los inversionistas, identificando cuáles eran las áreas en las que estaban buscando inversiones, qué tipo de sectores tenían dentro de su pipeline, y fue un trabajo muy interesante que se viene replicando en varios países del mundo. Y lo otro también, y es otra pregunta que es muy válida, es, bueno, ¿cómo puedo identificar empresas de impacto? ¿Cierto? ¿Cómo sé que esta empresa genera impacto, que no genera impacto? Y acá hay una alternativa que está siendo muy relevante en el país. Lo primero es todo este movimiento de Sistema B o B Corp en Estados Unidos, que es un movimiento, digamos, una organización privada donde empresas se certifican asumiendo un compromiso con la mejora continua y digamos que incluyendo un poco el éxito empresarial dentro de un equilibrio entre los temas económicos, sociales o ambientales. Y digamos que en ese sentido son empresas que se catalogan como empresas que generan impacto social o ambiental. Entonces, las empresas B redefinen un poco el éxito de los negocios. Las empresas B se definen como no las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Hay más de 800 empresas B certificadas en Latinoamérica y hay más de 70 en Colombia, desde empresas muy grandes como la Alquería, como Juan Valdez, y muchas empresas que son medianas, que son pequeñas, que generan impacto y muchas de ellas pues permanentemente están en la búsqueda de financiación o de inversión para escalar su impacto y para escalar su modelo de negocio. Y en Colombia nació también la Ley de Sociedades BIC, una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde empieza a perfilar un poco esta nueva generación de empresas que incorporan un propósito social o ambiental más allá del beneficio o el interés para sus accionistas. Entonces, las empresas BIC asumen una responsabilidad en sus estatutos, hay un cambio en sus estatutos y hay un cambio también en su razón social y adquieren el apellido BIC. Entonces, es una empresa, si es una sociedad anónima simplificada, es una SAS BIC, las que cumplen con esta condición de sociedades BIC, y eso lo que hace es que permite identificar empresas que desde su nacimiento o desde su estrategia y su propósito buscan generar impacto social o ambiental. Hay más de 850 empresas BIC en Colombia, la mayoría de ellas son micro y pequeñas
y muchas de ellas están en procesos también de búsqueda de inversión para escalar su impacto y para escalar su modelo de negocio. Acá hay una oportunidad interesante para buscar, para entender, para identificar empresas que generan impacto y que pueden estar alineadas con los sectores que vimos atrás y que pueden estar alineadas con las tesis de impacto que ustedes definan con sus familias y dentro de sus family office. Y esta última pregunta también es muy importante y es, bueno, ¿cómo medir el impacto de mi portafolio? ¿Cierto? Si estoy haciendo inversiones de impacto y el otro tema que era importante dentro de la inversión de impacto es la medición, bueno, ¿cómo lo puedo medir? Digamos que esto termina siendo un tema también en cadena, donde las empresas son las que miden impacto, gestionan impacto. A su vez también los fondos adoptan algunos sistemas de medición y en ese sentido, pues dentro del portafolio, si yo estoy invirtiendo en temas de impacto, pues también existen herramientas que permiten tener una medición del impacto que estoy generando con mis inversiones. Entonces, si volvemos a la encuesta y al informe de ANDE de Latinoamérica, vemos que la mayoría definen sus propias métricas de medición o incorporan varias de estos esquemas. En su mayoría, digamos que existen en el mundo estándares y herramientas estandarizadas de medición, como IRIS o IRIS, que es una de las que pues, vemos acá más se usa en la región, pero también está GEARS y está la evaluación B de Sistema B, tiene una evaluación también que ayuda a medir impacto. Está GRI o el GRI como otra alternativa, digamos que son los estándares, que también las empresas B, las sociedades BIC, perdón, cuando deciden ser sociedades BIC, también anualmente tienen que generar un reporte del impacto que están generando y hay algunas de estas evaluaciones estandarizadas que están aceptadas por el ministerio para hacerlo, como la evaluación B, como la de GRI. En fin, ahí en la página web de, de la sociedad BIC pueden encontrar más información al respecto, pero existen herramientas que pueden ayudarles a gestionar un poco este tema de medición de impacto y cómo empezar a incorporar la medición dentro del portafolio. Y bueno, ¿y quién puede asesorarme sobre inversiones de impacto y en el mundo que hay sobre esto, que trabaje directamente con familias, que las acerque al mundo de la inversión de impacto y que empiece a acompañarlas de alguna manera a través de pares y a través de experiencias similares que pueda contar sobre cómo acercar? Y está, pues por supuesto, Filantropía como una comunidad de filántropos estratégicos que busca, perdón, que busca aumentar impacto en las inversiones sociales, cerrar un poco la brecha de inequidad en el país, que trabaja, pues, ustedes por supuesto, y están acá presentes es porque trabaja pues, de la mano con ustedes y es una oportunidad para acercarse. Esto que estamos haciendo es una oportunidad para acercarse. Y hay unas redes globales como Tonic, que es una red conformada por alrededor de 500 personas de alto patrimonio y family office, fundaciones, que están trabajando los temas de inversión de impacto, sobre todo en todo el espectro del capital, en más de 25 países en el mundo, en un esquema de trabajo también entre pares y de ser parte de una red que, digamos, permite el intercambio de información, igual de Impact como una comunidad global de familias comprometidas a alinear sus valores, ayudándolos a hacer inversiones de impacto. Entonces, son tres ejemplos en el mundo que hay donde puedo acercarme mucho más a este mundo. Y por supuesto voy a aprovechar este espacio nuevamente para invitarlos a ser parte de los espacios del NAV, como la organización que promueve la inversión de impacto y que articula el ecosistema, donde tenemos dentro de nuestra red fondos de capital privado, donde está Sistema B, donde está el gobierno, donde hay empresas, donde hay inversionistas, donde hay consultoras, aceleradoras y poder empezar a unificar un poco la conversación en espacios que nos permitan articularnos, conectarnos y difundir conocimiento alrededor de la inversión de impacto en el país. Bueno, muchas gracias. Con eso cierro mi presentación y abro micrófono para que, no sé si hay preguntas, comentarios sobre la Juan, presentación. Muchas pues gracias. primero que todo, creo que la presentación absolutamente completa y resuelve las dudas y preguntas
de muchos. Yo sí tengo una pregunta, Diana, no sé si ahora tienes otras. Eh, Todavía la inversión de impacto genera un poco de miedo, ¿sabes? Como a la gente es un tema relativamente nuevo en el país, ya lleva sus años desarrollándose, pues ya vemos muchos fondos de inversión de impacto y todo. Entonces, no sé, Juan, si tienes como alguna invitación a estas familias o a las personas que todavía tienen un poquito de temor de empezar a hacer este tipo de inversiones. No sé qué nos cuentas. Sí, súper. Me encanta tu pregunta porque digamos que yo creo que esto, el, el, el empezar a migrar parte de los portafolios hacia inversiones de impacto implica una transición y yo creo que ese es un punto importante. Es decir, ¿cómo puedo empezar a paso a paso a encontrar las oportunidades y a encontrar también, digamos, pues sí, principalmente las oportunidades alrededor de las inversiones de impacto? Porque sin duda lo que no se trata, y esto termina siendo, digamos, vuelvo a la definición, cómo optimizo el riesgo, el retorno y el impacto, ¿cierto? Creo que un gran primer paso es empezar a incluir variables de impacto dentro de las tesis de inversión y que una parte del portafolio pueda ir a jugarse ese riesgo, digamos, dentro de algún portafolio, dentro de alguna inversión que tenga ese propósito también de generar impacto. Y yo creo que ese es un primer paso. Yo sin duda no creo que sería el ideal, pero que todo el portafolio migre a impacto, yo creo que esa es una transición. Y creo que si hay temor y hay una percepción de riesgo, pues igualmente podría gestionarse como tal dentro del portafolio, buscando optimizar también esa variable de riesgo y destinando un porcentaje pequeño de los portafolios para invertirlo bajo el enfoque de inversiones de impacto. Buenísimo, muchas gracias. Ana, tú. Sí, yo te quería preguntar un poco, Juan Sebastián, por los bonos de impacto, de los que hablaste ahora, y dijiste que ibas a hacer, digamos, una pequeña profundización en el tema, y pues me quedé como con eso en la cabeza. De resto, me parece que tu presentación, digamos, que abarca como todas las preguntas realmente que podríamos como tener, y ha sido muy claro. Y bueno, pero me gustaría que de pronto nos contaras un poco más sobre los bonos. Súper. Entonces, los bonos de impacto social hace parte, digamos, de mecanismos innovadores de inversión dentro del mundo de la inversión de impacto, eh, porque, digamos que requieren una articulación de diferentes actores, ¿cierto? En primer lugar, requiere un cambio gigante al interior del gobierno, en decir, bueno, vamos a pagar por resultados, no vamos a pagar por actividades, sino vamos a pagar por resultados. Eh, Eso es un paso gigante que dio Colombia en ese sentido. Lo otro es, bueno, vamos a convocar, vamos a crear un fondo, ¿cierto? Que va a poner recursos en unas empresas o en unos proyectos o en unas fundaciones voy a poner un ejemplo, el primer bono de impacto social que se hizo en Colombia, que se llamó Empleando Futuro, su orientación era empleabilidad y sus objetivos de impacto estaban dados hacia el número de personas empleadas y la retención, digamos, también de las personas en sus puestos de trabajo. Entonces, pues ese fondo lo que hace es define unos objetivos de impacto, se estructura ese vehículo financiero atado a unos objetivos de impacto y entonces el siguiente paso es, bueno, ¿qué proyectos, qué fundaciones, qué empresas están allá en el mercado trabajando en eso? ¿Cierto? Hacemos un análisis, hacemos unas inversiones en esas empresas. Listo, ahí hay un tema de riesgo, ahí hay un tema financiero, ahí hay un tema de impacto, por supuesto, pero yo voy a poner una plata y el retorno va a estar dado, depende del impacto que esos proyectos generen. Es decir, nosotros como vehículo, ¿qué impacto generamos a través de lo que esos proyectos están desarrollando y están generando? Y con base en eso, viene el pagador y me devuelve a mí la inversión que yo puse más el retorno financiero, pero el retorno está atado a cumplimientos de impacto. Por ejemplo, el primer bono de impacto social en Colombia tuvo retorno financiero positivo del 8%.
El segundo estuvo punto de equilibrio. Pero entonces, eso, digamos que ahí hay un tema que me parece importante resaltar. Bueno, ¿quiénes fueron los inversionistas de ese primer bono de impacto social? Y Colombia ha tenido la fortuna, como les decía, que muchas de las fundaciones patrimoniales eh, pueden invertir su endowment en diferentes activos, ¿cierto? Eh, entonces, este primer bono de impacto social tuvo inversión, no necesariamente todas de los endowments, pero algunas sí, de Fundación Corona, Fundación Santo Domingo, Fundación Bolívar, ¿cierto? Y su intención no estaba atada necesariamente al retorno financiero, estaba más atada al desarrollo de un nuevo vehículo de inversión como los bonos de impacto social, que en el mundo es un vehículo nuevo y en la medida en que se van consolidando, van siendo vehículos atractivos e interesantes para el capital privado. Pero digamos que estos primeros que han pasado en Colombia han venido más del lado de las fundaciones, ¿cierto? Dentro de un escenario en su mayoría de inversión, es decir, es parte de mi endowment que está metido en ese vehículo, y que a su vez también pues, supone no solamente, porque este es un trabajo no solamente de trabajar con la oferta y contraer más recursos, sino de ir fortaleciendo también los proyectos que generan impacto para que el impacto sea más grande, para que, es decir, eso es una cadena. Pero es uno de los vehículos que en el mundo se están implementando en varios países y Colombia ya va en el cuarto bono de impacto social. Es decir, Colombia tiene una experiencia, una historia que contar, y por supuesto el seguir fortaleciendo este tipo de vehículos pues va siendo una oportunidad muy importante para inversionistas, para poner recursos a través de otros vehículos donde de alguna manera se está garantizando el impacto con las inversiones. Muchas gracias. Bueno, no, Juan, yo creo que muchas gracias de nuevo y pues si alguna persona o alguna familia está interesada en que lo pongamos en contacto con el NAB, con Juan Sebastián o con algún otro fondo o organización, pues no duden Por en favor. contactarnos y aquí estamos para ayudarlos. Súper, no, pues buenísimo, sí, yo sí los invito a que se sumen a esto, que esto ya, mejor dicho, llegó para quedarse, la inversión de impacto ya no es una opción, yo creo que esto termina siendo, es decir, no hay un por qué no meterse en el mundo de la inversión de impacto si hay buenas oportunidades de inversión y además contribuimos a solucionar problemas sociales o ambientales. Muchas gracias, Mari, por la invitación y bueno, estaré muy pendiente de quienes quieran que conversemos, que profundicemos más, que lo que necesiten, mucho lo que quieran que hagamos, lo hacemos. Muchas gracias, Juan. Gracias.